Bueno, siguiendo con lo que seguíamos de los componentes primarios del tipo, llegamos a un punto que es importantísimo, que es, y es tan importante como lo otro, y que es muy evaluable y que para muchos es determinante, que es el movimiento. Usted va a decir, sí, pero los perros se mueven. No, los perros no se mueven todos iguales. Ninguna raza se mueve igual a la otra, a pesar de decir, sí, pero son todos trotadores, son todos galopadores, sí, pero cada raza tiene una forma específica de moverse. Todos se mueven distintos, la mayoría tienen alguna característica que hace que después de verlos mucho tiempo, o de muchas veces que estás dentro de la raza, sabes que se mueve de determinada manera, o de juzgarlos, yo por ejemplo ya sé cómo se mueve, cómo se va a mover tal perro, cómo se va a mover otro, porque ya sé que la raza tiene que moverse de esa manera. ¿Por qué es importante el movimiento? Y porque el movimiento tiene que ver con la función, obviamente, es un perro para trabajar tiene que moverse, ningún perro trabaja estático, así quieto, en la mayoría de las razas. Y el movimiento puede ser muy engañoso. Hay otro componente que después vamos a ver que también es muy engañoso. A veces el movimiento puede ser fluido. La mayoría de los estándares dice movimiento fluido y en la palabra en inglés que dice effortless, que significa sin esfuerzo. A veces un movimiento eficiente, sin esfuerzo, es correcto para alguna raza, pero ese movimiento no es típico para esa raza. Hay muchas razas. ¿Qué significa esto? Que es un trabalenguas. Hay muchas razas que se mueven bien, pero no se mueven como debe moverse la raza. ¿Se entiende esto? Porque podría tener algún defecto, entonces. No, porque puede ser que esté construido de una forma diferente, que las proporciones no den. El movimiento, que va a ser una unidad que yo voy a dar más adelante, es la consecuencia de muchas cosas. Yo si quieren les adelanto algo. El movimiento es la consecuencia de la estructura, del temperamento, de la actitud con C, que tiene que ver con el temperamento, la actitud del perro para moverse, y de la aptitud con P, que tiene que ver si el perro está sano para moverse. No es lo mismo una perra que salió de una cría y que estuvo con cachorros, que un cachorro, que un adulto, por más que esté sano, pero significa que no está en las mismas condiciones. Entonces la aptitud, la actitud, la estructura y el temperamento en realidad son las consecuencias de un movimiento. O sea, que el perro tenga ganas de moverse, que tenga con qué moverse, que lo lleven en la velocidad que tiene que moverse. Todo, acuérdense que todo tiene que ver con todo. ¿Está? Entonces el movimiento es determinante y puede ser muy engañoso. Dicen, ay, se mueve. Y vos decís, ¿se mueve? Sí, se mueve rápido. Mucha gente confunde rápido con bien. Eficiente con mover rápido las patas. Bueno, lo vamos a ver más adelante, que van a decir, uy, sí, el perro sale, pero a una velocidad, o lo muestran a una velocidad que llega un momento que no sabes de dónde está, porque el perro lo empezaste a mirar acá, el perro pasó y nunca terminaste de verlo y se mueve mal. Para un ojo entrenado, ya con los 2-3 primeros pasos que hizo ya te das cuenta si el perro se mueve mal o se mueve bien. Para que uno tiene ya sabe cómo se va a mover. Y muchas veces lo estás tocando y sabes, este perro va a sacar codos, este perro va a tener esto, este perro antes de. O el perro, de pronto, cuando entra moviéndose, después lo pones arriba de la mesa y lo vas a tocar porque decís, este perro se mueve así porque tiene esto, y lo comprobás, ¿o no? Entonces, el movimiento es determinante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pasa en muchas razas. Por ejemplo, el floating en un afgano. Muchos afganos se mueven, pero muy pocos hacen floating, que significa que el perro queda acá suspendido en el aire y vuelve a caer, y se mueve y vuelve a caer. Y eso tiene que ver con una estructura específica y una forma que tiene el perro de moverse, que es típica de esa raza. No todas las razas flotan, ese tiene que flotar. Pero si yo tengo, no sé, un labrador y flota, estamos en el horno, porque no es. Entonces, un labrador se mueve muy distinto a un golden. Para el que tiene golden y que tiene labradores, pues es lo mismo, es un labrador con pelo. No, mentira, no tiene nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver y se mueven en forma distinta. Y no tiene nada que ver tampoco que el perro, que sean razas extremas, por ejemplo. Un bulldog se mueve en un ida y vuelta en distintas formas que un ida y vuelta de un bull terrier y una ida y vuelta de un siberiano. Un poodle tiene que moverse de una determinada manera porque tiene que ver con la función.
Todo tiene que ver con la función. No es lo mismo un perro que tiene que llevar algo en la boca que un perro que tiene que seguir un ganado o un perro que tiene que saltar y tiene que estar cuidando. Por ejemplo, la gente dice, ay, sí, un Doberman tiene una estructura porque el perro tiene que estar cuidando los límites, tiene que poderse parar en dos patas como un schnauzer gigante para poder cuidar las partes altas. Entonces tiene que tener una estructura especial y tiene que tener un movimiento. Eso hace que en el momento de trotar, trote de determinada manera. ¿Qué significa esto? Que a veces en nuestra evaluación, porque nosotros a los perros, para los que no lo saben y los otros que sí lo saben, nosotros evaluamos los perros al trote. Entonces, nosotros vamos a evaluar perros que galopan, su trabajo es galopar, por ejemplo, los galgos, pero vamos a evaluar al trote. ¿Por qué? Porque en el trote nosotros tenemos el ojo educado y es mucho más fácil de poder ver una serie de estructuras y de cosas que no me quiero adelantar porque no les voy a contar el final de la película porque si no me van a matar. Entonces, el movimiento es una parte importante y a veces es determinante en muchas cosas. ¿Está? A ver, podemos decir que alcanzar la mayor distancia para el menor esfuerzo posible sería un movimiento Eficiente. eficiente para cualquier razón, o solamente para No, depende. Sí. Normalmente hablan de eficiente. ¿Por qué? Yo hablé que es una herramienta. Las herramientas tienen que ser eficientes, tienen que tener poco desgaste. Un animal que implica mucho esfuerzo de su estructura en detrimento de su estructura para poderse mover no es eficiente. Mismo si tenés un Lhasa Apso. Vos tenés un Lhasa Apso que es un perro que tenía que estar en los templos del Potala, en el Tíbet, cuidando porque eran los centinelas y tenían que moverse todo el día. Si el perro no era eficiente en su movimiento, se cansaba y se iba a dormir y entonces no cumplía su función. Entonces, tiene que ser eficiente en el movimiento, no porque quede lindo, sino porque tiene que ver con la función. Y además, te voy a decir algo que un poco va a ser más duro. Si yo tengo un perro de casa, yo tengo que calcular el gasto que yo voy a tener con el animal y cuánto me va a rendir en el trabajo en el campo. Si el perro tiene que comer un montón porque gasta mucha energía, va a perder eficiencia en su trabajo. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que buscar. Es como un auto que tiene que hacer una cantidad de kilómetros con la menor cantidad de combustible posible y con el menor desgaste posible. ¿Se entiende eso? Eso es eficiencia. ¿Está? Temperamento, otro temita. ¡Oh! La actitud del temperamento, el carácter, toda la gente lo mezcla, hace un melange con todo eso, son todas cosas distintas. Pero bueno, eso lo veremos lo van a ver ustedes con Jorge Santoianni, cuál es la diferencia entre carácter y temperamento. Bueno, digamos que el temperamento, que es lo que nosotros vemos en la pista, a veces puede ser una ayuda muy grande en un perro mediocre y puede ser un salvavidas de plomo en un perro maravilloso que tiene mal temperamento. O sea, si tenés todo lo demás y no tenés el temperamento que tiene que ser, además tiene que ser el temperamento que te pide la raza, lo que te pide el estándar. Hay perros en que te dicen amigables, otro que te dice reservado con los extraños. Ninguno te va a decir agresivo. O si te dice sí como una descalificación universal, un perro agresivo, un perro violento, un perro tímido. Son todas cosas que antiguamente estaban entre las faltas graves y actualmente están entre las descalificables. Ustedes saben que los estándar hay faltas que son descalificables universales, a saber, falta de un testículo o de los dos testículos, o que los dos testículos no tengan la misma consistencia, los neonatismos, son todas cosas que vamos a ver después. Y una de las cosas problemas de salud, que son descalificaciones universales, ¿por qué? Porque son universales para todas las razas. No importa, tenés un chihuahua o un gran danés, las dos cosas, las dos razas descalifican con esas cosas más otras. Esas cosas son importantes. Y el temperamento. El temperamento es muy importante. Un perro de exposición tiene que tener el temperamento que pide el estándar. Yo no puedo ir a tocarle la cara a un fila. Vieron que los filas brasileros se juegan desde lejos. Se toca así, mira, el tipo no tocas nunca al perro. ¿Por qué? Porque tiene un temperamento especial que es el típico de esa raza. Pero si yo tengo que hacer lo mismo con un labrador porque el perro me quiere comer, está mal, lo he hecho. ¿Entiendes? Se va, señor. Un perro me gruñe, se tiene que ir. El perro no puede ser
agresivo de ninguna manera. Pero sí puede ser protector de su dueño. Entonces, vos decís, bueno, es una raza de protector, o ir a meterle la mano a todos los Rottweilers de la exposición. A veces lo haces, y a mí nunca me pasó nada, pero tendría miedo a otras razas que de pronto deberían ser amigables y no lo son, pero por una cuestión de experiencia, que sé que esas razas, a veces con respecto al tema de un extraño, depende del perro, es un perro, del team de los dos, del handler y el perro, el que piensa teóricamente es el handler. A veces el que salva la situación es el perro. Pero bueno, en el caso de las razas hay temperamentos que son típicos. Por ejemplo, si vos te vas a acercar a un chow chow por el costado, estás casi seguro que te va a tirar un viaje o que te va a morder. ¿Por qué? Porque el perro tiene ojos frontales y no te ve de costado. Le aparece una mano de costado y el perro instintivamente te va a morder. ¿Pero por qué? Porque vos no sabés cómo aproximarte. Vos como juez, como criador, como tenedor de un perro, vos tenés que saber perfectamente que eso no está bien hecho. Vos estás provocando una situación que quizás el perro no es agresivo, pero se asustó y lo comiste, te comió. Entonces, lo mismo que un afgano. Un afgano es un perro que está acostumbrado y tiene unos ojos para mirar lejos. Entonces, es un perro que de cerca no ves. Si vos te le acercás de golpe, lo primero que va a hacer es irte hacia atrás para encontrar el foco. ¿Viste? Como cuando vos no ves y tenés que alejar la vista. Bueno, un afgano es típico. Ustedes ven, si está muy entrenado, ya el perro le importa 3 pitos y ya sabe que lo van a tocar. Pero normalmente la primera reacción del perro es ir hacia atrás porque tiene que enfocarte para ver quién es el que se acerca. Si vos te acercás de golpe, es muy probable que el perro, capaz que no te muerde, pero se tira al piso, que tenga mal temperamento, que dé la sensación de, y quizás no, es porque vos no supiste aproximarte de la forma adecuada. Entonces vos tenés que saber, porque una parte que cuando termina el estándar habla del temperamento, o al principio puede hablar del temperamento. El temperamento es tal cosa. ¿Qué pasa con el temperamento? El temperamento es algo de las partes subjetivas. Yo te digo amigable, y capaz que amigable para vos es que te chupe la cara, y para otro amigable es que mueva un poco la cola, o amigable para vos es que se quede quieto y que se deje tocar. O sea, es distinto. Entonces, el temperamento es una parte. ¿Qué pasa? En el vulgo de las exposiciones, te dice el perro tiene show, es un perro con show. Te hablan del perro con show. ¿Viste? ¿Ustedes escucharon esta palabra? Porque el perro se muestra, tiene ese carisma, tiene show. Eso lo va a ayudar mucho. Pero vos no podés juzgar solamente por eso. Porque capaz que tenés un perro espantoso, pero con un temperamento bárbaro, y es una parte, pero no es típico. Hay perros que son fantásticos y tienen un temperamento que te va a ayudar a elegir y que te va a salvar de una situación. El perro que tiene un temperamento estable, por ejemplo. Si vos tenés un Doberman que tiene un temperamento inestable, ya descalifica, porque un perro que es tímido en esa raza, como muchas razas, se tiene que ir. Pero si ese perro vos lo ves parado, y capaz que el perro no es lindo, o no tiene ni prácticamente las características, pero vos lo ves parado, quieto así, impecable, entrenado, y decís, mirá qué perro. Y decís, sí, es un perro entrenado, pero ¿es lo que tiene que ser? ¿Tiene la estructura, tiene el color, tiene la cabeza, tiene la silueta? No, no la tiene, pero está entrenado. Entonces el temperamento a veces, para un juez que no sabe mucho, o para un juez que es nuevo, o para un juez que se guía solamente por el temperamento, que muchos, en inglés le dicen showmanship. El showmanship, que es cómo se muestra el perro, hace muchas veces que vos tengas la idea errada. ¿Se entiende a esto? Entonces, de pronto en una raza, cuando vos juzgás una raza, que es distinto de jugar un grupo y distinto de juzgar un final de exposición, son 3 cosas distintas. A mí muchas veces me preguntan, ¿y vos dónde evaluarías un juez? Yo, un juez, lo evalúo en las categorías. A mí cómo el juez ubica las categorías es donde a mí me da la calidad de juez. Si el tipo puede hacer el degradé del primero al número 15 y hace el degradé justo en una categoría open o abierta o en una categoría intermedia, a mí me da la calidad de juez. Best in Show, podemos hacer todos. En total de 10, normalmente tenés un 2-3% de perros que pueden ganar Best in Show. A veces gana el que no tiene que ganar, pero no importa. Pero de los 10 tenés 2, muchas veces, muchísimas veces tenés uno solo. O al sumo 2, pero no podés tener, nunca tenés 4 o 5. Entonces es mucho más fácil jugar un Best in Show que tiene que ver con esto, con el showmanship, con el temperamento. Es como el perro se mostró en la final. Pues son todos perros ganadores de grupo.
No son perros un perro que estaba en la categoría, es un perro que llegó a una final de grupo. Si llegó a una final de grupo, teóricamente significa que el perro tiene unas características que vamos cumpliendo. Entonces, ahí es el final, a ver quién se muestra más. Y ahí tiene que ver una componente que tiene que ver con un millón de cosas. Con tu corazón, con lo que te haga sentir, con que te emocione, con que sea correcto y que tenga ese temperamento. Pero después, o antes mejor dicho, esas cosas tienen que ver relativamente para no engañarte. ¿Se entiende esto? Volvemos a las siluetas. Quiero hacer algo de temperamento, que es interesante. Hay perros, como las personas, que tienen algo más, que tiene que ver con la calidad, y algo que se llama carisma. Hay perros que son carismáticos, como la gente. Hay gente que no es muy linda, pero que es carismática. En los perros pasa lo mismo. Te pasa como, por ejemplo, qué sé yo, vos tenés una lechigada y vos ya elegiste el perro porque vos lo mediste, lo paraste arriba de la mesa, todo, lo estuviste así, sí, lo miraste, lo enloqueciste al perrito desde que largó la teta, ya lo tenés arriba de la mesa, torturándolo, y viene un amigo tuyo, viene de tu tía y te dice, ay, me gusta ese, y que no es el que vos elegiste. Está la señora que limpia tu casa, qué sé yo, ay, a mí me gusta ese. Y viene otro y te dice, ah, vos te gusta este, pero a mí me gusta este. Y siempre eligen el mismo. Yo tenía un juez, que fue maestro mío hace muchos años, que ya se murió, que decía, el perro que gana no es el perro que te gusta a vos, sino el que le gusta a todos. Usá para criar aquel que vos elegiste, que es el que vos decís que tiene la estructura, pero el que tiene, si querés ganar exposiciones vas a ganar con este, que quizás no tenga todas esas super características. Yo no estoy hablando desde el libro, estoy hablando desde la realidad. O sea, dentro de los manuales esto no está, esto es lo que es la realidad. Porque para que ustedes digan, no, pero a mí me enseñaron que tenían que medir y qué sé yo, que patatí. A mí siempre me contaba un amigo mío que fue con un juez, que él tenía en esa época, corría con los galgos, le gustaban los galgos, no corría, pero le gustaban los galgos. Entonces dijo, yo voy a ganar la carrera de galgos, me llevo a este juez a que me elija el perro para que gane. Entonces estuvieron ahí mirando todos los perros que iban a ganar y le apostaron todo al que tenía el número más largo, las proporciones, la línea superior. El perro salió último. El que ganó era el que no tenía nada, que ni parecido era plano, todo lo que no tenía que ser un galgo, bueno, ese fue el que ganó. Entonces, en este caso, a veces les va a parecer eso y van a decir, qué burro, qué esto, qué el otro. ¿Para qué estoy diciendo esto? Porque la realidad, a veces en las exposiciones no es lo ideal. A veces las cosas son reales, o son ideales o son reales. Nosotros tendemos a la idealidad. Y hay cosas que son reales, pero ¿para qué? Para que ustedes no se asusten y no se quieran ir y digan, no, esto es todo un desastre, esto está todo... Porque lo primero que le van a decir, esto está todo arreglado. Esa es la disculpa del mediocre. Yo ya sé que fulano gana la semana que viene con el juez porque la tía vive enfrente y no sé qué, y vos por las dudas no vas. Y vos por las dudas te perdiste una oportunidad porque justamente eso no era. Entonces, si ustedes tienen esos mitos pasados, ustedes van a poder seguir y la idea que ustedes es que se queden, no que se vayan. ¿Está? Bien, volvemos a la parte académica. La silueta. La silueta es re importante. Fíjense en este grupo 10 que tenemos varios perros distintos, distintas razas. Cada uno tiene una silueta distintiva. Un Whippet no es un Greyhound chiquito. Ni un Italian Greyhound es el hijo del Greyhound. Ni un Scottish Deerhound es igual a un Irish Wolfhound. Usted me dice, ¿de qué habla? Son todas razas de este grupo, que son lebreles, son perros que cazan con la vista y que se caracterizan porque galopan. Si ustedes ven, lejanamente todos tienen un aire, pero las siluetas son distintivas. Las líneas superiores, las líneas inferiores, quizás las cabezas puedan tener algo parecido, pero hay cosas que cambian. Ven que la silueta es distinta, ¿se entiende? ¿Se ve eso o no se ve? Bien. Los tamaños son distintos. Entonces, la silueta, vamos a entrar en cada una de las cosas ejemplificándolas. Tamaño. El tamaño yo les dije que tiene que ver no solamente con la altura, sino que tiene que ver con el peso o que tiene que ver con el perímetro torácico, como en el caso de los Dachshund. Los Dachshund es un grupo, que es el grupo 4, que está dividido en distintas variedades y distintas razas con
tamaño, perdón, con distintas variedades que dependen del pelo y del tamaño. Pero el tamaño por la altura, no, para la FCI es el perímetro torácico. Entonces se mide con una cinta métrica, se mide el perímetro torácico, después vamos a ver dónde, y según lo que da, entra en una raza o entra en la otra. O sea que el tamaño depende. Una pregunta que ustedes me podrían decir, que todavía están muy nuevos para hacerla, pero los más viejos me la pueden decir, pero si cambia el tamaño, ¿cambia un poco la forma de los perros? Sí, para los que tenemos el ojo bastante avisado, sabemos que un Dachshund miniatura normalmente no es igual a un estándar más chico, cambia, tiene cosas que son distintivas. Y del Canigen, que es el más chiquito de todos, a los otros dos debería ser lo mismo, pero no termina siendo lo mismo porque hay rasgos que tienen que ver con las proporciones y alguna cosa que tiene que ver con el enanismo que no tiene que ser. Por ejemplo, las razas que están achicadas, las razas que se achican, a veces pecan, que es un defecto, de enanismo, que son características de los frentes se tuercen, los ojos son saltones, los cráneos se redondean, que pasa por ejemplo en los caniches, por ejemplo los toy, y después cuando inventaron algo que por supuesto no está ni remotamente reconocido, los microtoy y todas esas cosas, terminan siendo como enanos de lo que debe ser, con características que los hacen deformes. No significa que un Canigen sea deforme, significa que muchas veces van a encontrar que según los tamaños, los perros son diferentes. Por ejemplo, un Schnauzer miniatura no es igual que un Schnauzer gigante ni con un Schnauzer estándar. Tienen, por supuesto, el golpe de vista sí, por más que el estándar es el mismo, en realidad, en lo que es la realidad, no son iguales. Hay cosas que son diferentes. Así que el tamaño hace el cambio. Tiene que ver con el tamaño. Son todas cosas mensurables. La sustancia, que es lo que la gente mal llama hueso, me dice, ¿tiene hueso? Y no sé, de afuera le cuento los mismos, digo yo, no sé yo. Entonces, se dice sustancia, ustedes no dicen más hueso. O sea, acá lo importante es que ustedes hablen con propiedad. El perro tiene más o menos sustancia, que está dado. Los indicadores de sustancia tienen que ver con el perímetro torácico, con el perímetro craneal, el perímetro de los huesos y del hueso y de la carne, eso tiene que ver con todo. Y el ancho de la cola, en la base, tiene que ver con el perímetro torácico también. Todas esas cosas son indicadores de sustancia, no es solamente que tenga hueso, los huesos tienen todos, claro. Entonces, vulgarmente se dice hueso, pero no es hueso, es hueso y carne, tiene que ver con el músculo también, tiene que ver con la sustancia. Es más denso en sustancia que otro. ¿Se entiende o no? La sustancia tiene que ver no solamente con la base ósea, sino que tiene que ver con la base anatómica. O sea, tiene que ver con el perímetro de la cabeza, tiene que ver con el perímetro del brazo, tiene que ver con el perímetro torácico y tiene que ver con el perímetro de la cola, de la base de la cola. Todas esas cosas son indicadores de sustancia. También muchas veces tiene que ver con el tamaño de la trufa. Por ejemplo, yo muchos años tuve pastores ingleses. Ustedes vieron que el pastor inglés, que es una bola así de pelo y no se ve nada, se ve una lengua y la nariz. Yo solamente con ver el tamaño de la trufa, yo sabía si el perro tenía más o menos sustancia. ¿Por qué? Porque una trufa grande y ancha está soportada en un hocico ancho y fuerte, y que a su vez tiene un cráneo ancho y fuerte, y que a su vez tiene un cuerpo ancho y fuerte, y tiene, o sea, ese era un indicador, sin tocarlo, porque no podía tocarlo, suponte que no lo tocaba, de sustancia. ¿Se está? Sí, pero a veces te puede dar que tiene una cabeza muy sustanciosa y después tiene unas patitas. En realidad es raro que vos tengas, en realidad puede pasar un montón de cosas porque las combinaciones son infinitas, pero normalmente el perro que tiene un volumen de cabeza normalmente tiene un volumen de cuerpo y un volumen óseo. O sea, alguno de los indicadores puede ser menor, porque por ejemplo, hay muchos perros que tienen mucha sustancia en los miembros, en la base de la cola, en la cabeza y son planos de costillas. Y no significa que no tiene sustancia, significa que no tiene arqueo de costillas, que son dos cosas distintas. ¿Estamos? La cabeza. Bueno, la cabeza es determinante, estamos hablando. Las cabezas
tienen que ver con la función, yo ya les dije, tienen que ver con la expresión. Hay algunas cosas que se llaman indicadores de cabeza o los atributos que yo llamo personalmente que tienen que ver lo que da la expresión. La expresión la dan los atributos, que son los ojos, las orejas y la forma de la cabeza. O sea, la forma de la cabeza, los ojos y las orejas son los que te dan la expresión del perro. ¿Cierto o no? Si lo vamos a pensar. ¿Están de acuerdo? Luque. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Eh? ¿Qué le agregarías? ¿Eh? En la expresión. Tiene que ver con el temperamento. Y con el fuego que tenga en la mirada, con el montón de cosas. Bueno, pero yo suponte que yo lo veo en una foto, o sea, yo lo veo en un video, que yo no veo el perro vivo, pero yo sé que la mirada, la forma de los ojos, la posición de los ojos y las orejas tienen que ver con todos los atributos de la oreja. Inserción, posición, textura, tiene que ver con todo eso, es lo que te va a hacer la expresión. Muchas veces puede ser confuso, porque si vos tenés perros, como tiene la señora que tiene Shih Tzu, que de pronto llevan mucho trabajo sobre el mismo. Hay muchas veces que se puede hacer muchas cosas, pero una vez que metiste la mano, ¿está o no está? La forma de la cabeza, el hocico, las bocas, todo eso, si por más que vos le hagas lo que quieras, metiste la mano, no te encontraste con nada y decís, muy lindo trabajo, falta perro. Clase. Acuérdense siempre que nos basamos en la función. No se olviden jamás en lo que te dice el estándar con respecto a la función. Normalmente, por ejemplo, el estándar exactamente del poodle habla que tiene que tener la cara parecida a la de un babuino, a la de un mandril. O sea, tiene que tener esa cara, esa cara es la que tiene que tener, que es la cara parecida a un mandril, a un babuino en realidad. ¿Por qué? Porque tiene que tener una fuerza, lo que se llama fuerza de hocico, que es un mentón fuerte, y una boca con una gran amplitud para poder llevar la presa. No es porque sea bonito o sea feo. Es bonito porque es funcional. Es lo mismo que un terranova. Yo tengo un terranova con la mandíbula torcida y no me va a servir porque no va a poder llevar nada porque se le va a caer. O tengo un labrador con mucho, o un perro que me dice una presa, que le faltan dientes o que tiene muchos belfos caídos, me va a llenar todo de baba, la presa va a llegar hecho un asco. Entonces, eso está mal, ¿se entiende? Entonces, va la funcionalidad y en la cabeza está todo ese tipo de características, ¿no? Pero la expresión te la dan entre esos atributos. El color ya te dije que es determinante. El color puede determinar variedades, el color puede determinar razas, el color puede determinar muchas cosas. Entonces, el color es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. A mí, por ejemplo, si yo tomo examen y me dicen que los setters son todos lo mismo con distinto color, primero me pego un tiro. Y después lo echo, porque no puede ser, son dos cosas distintas, son tres cosas distintas, son cuatro cosas distintas en realidad. Entonces, hay cosas que cambian por el color, pero no solamente el color, sino el color y la estructura. Pero puede llevar a confusión. Tipo de manto. No es lo mismo el manto de un Shih Tzu que el manto de un Lhasa, que el manto de un Yorkie, que el manto de un Maltés. No es lo mismo el manto de un Fox Terrier Wire que el de un West Highland White Terrier, que un Cairn Terrier. Son todos mantos distintos que tienen que ver con la textura, con la composición, con el color. Tienen que ver con un montón de cosas que tienen que ser importantes y que no pueden ser de otra manera que de esa. Movimiento. Si es un galopador, tiene que tener un determinado movimiento y una determinada estructura. Si es un trotador, va a ser de otra manera. Sí. Sí. Depende de la latitud donde vive el perro. No es lo mismo, creo yo, el manto de un perro que vive con 40 grados de calor en el medio de la selva amazónica que otro que vive donde hay nieve y mayormente hace frío. Eso altera o debería alterar el manto del perro por una cuestión de la naturaleza, de adaptarse al lugar donde vive, ¿no? Si vos sos rubia y vivís en África, vas a seguir siendo rubia, y si vivís en el polo, vas a seguir siendo rubia, y tu textura de pelo va a ser la misma. Lo único que va a cambiar quizás va a ser la densidad. En el caso de los perros... No sé, mi perro no tiene, o sea, mi raza no tiene mayor dramas con el pelo, por eso. ¿Qué tenés? Rod. Rod. Bueno, ¿qué pasa? Más su pelo, menos su pelo, pero digamos... Bueno, el la tendencia pelo... es el Rod que vive, por ejemplo, en Rusia, porque Rod
un pelo Tanto diferente, más duro y con más duro, con más... a veces más angulado, más denso. Ujú. ¿Qué pasa? Es la adaptación natural del animal al medio donde vive. Exactamente, tiene que ver eso y tiene que ver otras cosas. Por ejemplo, el largo del pelo, el manto está compuesto por un pelo y normalmente por un subpelo. En muchas razas no, pero en la mayoría tienen poco o más, casi inexistente, pero todos tienen un poco de subpelo. Porque el subpelo es parte del que hace de amortiguar, el que hace de el aislante de un montón de cosas. No solamente del calor y del frío, sino también de la humedad. Y tiene que ver con los rayos solares, tiene que ver con un montón de cosas, con el fototropismo, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, normalmente el subpelo es una reacción a la humedad en primer grado, segundo el frío, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay perros que viven en climas, por ejemplo en Brasil, capaz que tienes un chow chow o un pomerania con un pelo, un subpelo lleno, y decís, pero ¿cómo es un calor de morirse? Pero tiene mucha humedad. Y el pelo, que es el pelo de guardia, es el pelo que vos ves de color, el pelo que vos ves afuera, es normalmente una reacción a un montón de factores, no solamente a una parte genética, pues si el perro, los padres son ondulados, probablemente sea ondulado, si tiene una alimentación correcta, si está sano y si está bien manejado. Son todas cosas que dependen y que hacen a que el manto sea el que vos ves en ese momento y no solamente depende del clima, que también, que es el medio ambiente, ¿no? Pero que tienen que ver, pero no es obligatorio o una excusa de decir, ay no, porque como vivo en Buenos Aires, que entre nos, para tener perros de doble pelo es terrible, porque tenemos muchos cambios térmicos y humedad un día seco, un día húmedo, para los que tenemos perros de pelo largo, o teníamos perros de pelo largo era difícil. En realidad la excusa quizás sea un poco más o menos de su pelo, pero si vos lo tenés bien cuidado y con esas características que te digo, la calidad se ve igual. O sea, yo no es lo mismo, un perro que tiene pelo duro lo tiene pelo duro igual en Estados Unidos que acá, siempre y cuando lo trabajes de la manera que tiene que ser. Sí, alguien levantó la mano. ¿Podés venir acá al micrófono a hablar? ¿Tenés vergüenza? ¿Miedo escénico? No, bueno. Porque si no, no te ven por televisión. No, decía que cada perro tiene una característica para estar en determinado ambiente. Si yo tengo un perro que es, por ejemplo, qué sé yo, un Siberian Husky, que tiene que estar en el sur y lo llevo a Brasil, va a cambiar el manto según como digamos el medio ambiente, ¿no? No va a ser el mismo pelaje, va a tener mejor pelaje el que está viviendo en el lugar adecuado. Yo te voy a contar algo. Normalmente los perros no tienen que por vivir en el sur, pueden vivir en Estados Unidos y han venido a Argentina. Normalmente lo que les hace caer el manto y arruinar el manto es el estrés, es el cambio. Normalmente el cambio es el que provoca el estrés y la caída del pelo. El mismo estrés que puede tener una perra cuando entra en celo, el mismo estrés que puede haber habiendo en celo o habiendo tenido un problema de parásitos. O sea, todos los cambios bruscos son los que provocan en el perro esos decaimientos a nivel capilar. Pero en realidad los cambios climáticos, si bien es cierto, no es lo mismo vivir en la nieve constantemente con un frío y una humedad constante que vivir en Brasil, que hace mucho calor, pero sí tiene la humedad. Es peor vivir en Buenos Aires, que no sabes qué temperatura vas a tener y qué calor vas a tener un día u otro. Entonces, eso es también determinante. Pero en realidad hay un montón de características, no es todo tan fácil ni tan matemático. Y el temperamento, volvemos al temperamento. El temperamento de un perro de caza es distinto al temperamento de un perro de rastro y es distinto al temperamento de un perro pastor y ahí es distinto, porque los temperamentos tienen que ser los típicos funcionales de la raza. Si yo quiero un perro que esté todo el día cazando, no voy a pretender que el perro sea un perro parco durmiendo en un sillón, porque no va a ser, porque el perro tiene que tener un temperamento específico para eso que se hizo. Entonces él es distinto de un perro que tiene fuerza explosiva, que tiene que estar todo el tiempo quieto, atacar y quedarse quieto. Es distinto a un perro que patrulla. Son cosas distintas. Entonces el temperamento, acuérdense que ya lo hablamos, por eso lo puse la diapo ahora, pero yo lo hablé antes. Acuérdense que el temperamento tiene que ser específico. Denle, ¿qué pasa con el temperamento? El temperamento no se ve. Ustedes pueden ver una buena angulación, una mala angulación, el color, todo esto es lo mismo. Pero el temperamento es
palpable y es sensible, es una cosa que vos la ves en el momento y es cambiante. No significa que sea inestable. El temperamento que nosotros lo tenemos que ver puede variar de tu casa a la exposición. A mí mucha gente me dice, ay no, el perro se arrastró en la pista, me dice, pero en mi casa se muestra bárbaro. Bueno, yo lo lamento, yo lo que veo acá es, lo que yo veo es esto. En realidad lo que yo veo es el carácter, no el temperamento, pero bueno, yo lo que veo es lo que pasó ahora. Entonces yo veo que el perro está arrastrándose en la pista. Para mí, hoy y acá, el perro no se mostró lo que tiene que mostrarse, o sea que no me mostró, no demostró. Y como es tan cambiante, es muy distinto, porque yo tengo una buena mordida, una buena cierre de boca, eso no va a cambiar. O sea, puede ser, en tu casa va a ser lo mismo que en la exposición, pero el temperamento es como nuestro humor, cambia. Y si el perro está estresado, el perro está maltratado, o no está en las condiciones que tiene que estar psicológica. Por eso es tan importante que un perro vaya a la exposición no solamente bien peinado, sino que tiene que estar muy bien de acá. O sea, tiene que estar bien cuidado, bien querido, tiene que demostrarse saludable mentalmente. Una de las características que vamos a agregar a todo esto es la salud. Es parte del tipo, y es parte del tipo general. Nosotros no podemos mostrar perros no saludables. La FCI hace ya tiempo que está poniendo énfasis en que los perros no solamente tienen que ser funcionales y bonitos, sino tienen que ser sanos. Entonces, un perro que está enfermo de cualquier tipo, desde problemas de piel, problemas de ojo, problemas de cadera, todo lo que ustedes le imaginen, determinantes por un juez que no es veterinario, hasta mismo determinado por un veterinario en tu casa, no es un perro que es funcional para ir a una exposición, ni menos para criar. ¿Se entiende? La salud es parte de las descalificaciones universales. No hace tanto tiempo que está incluida, y un perro que yo como juez determino que tiene una alopecia, que tiene problemas respiratorios, que tiene problemas oculares o que tiene entropión, ectropión, yo lo puedo descalificar, por más que el perro más bello que sea, yo digo, el perro tiene problemas de salud y yo lo puedo determinar. Tampoco puedo decir, a mí me pone muy loco cuando dicen, no, yo lo descalifiqué porque tiene displasia. Ah, miércoles, que tenés ojos de rayos X. ¿Cómo determinaste una displasia? Mirándolo. Entonces, o te dicen, sí, yo calculo que tiene displasia de codo. ¿Cómo? Si vos no sos veterinario, tenés la placa, ¿no? O sea, no se puede determinar ni se puede asegurar algo que no es mensurable en el momento. Entonces, pasa algo más fácil. Un perro que le falta un diente por un accidente. ¿Es una falta dentaria? No. Si vos podés certificar que el perro el diente lo tuvo, si está nervioso el diente lo tuvo. ¿Qué estamos juzgando nosotros? Cuando yo soy juez y usted está mostrando y gana la raza, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Corresponde al estándar. Sí, ¿y qué más? Falta más, a ver. Yo estoy diciendo que le falta tiene una pieza dentaria, todavía no determiné qué fue. Hacer la pregunta anterior. ¿Qué juzgo yo cuando digo yo juez doy el mejor de raza? Depende de la raza. En alguna raza. Ya sé, bueno, está bien. Vamos a ver, no sé. Golden. Bien. ¿Qué más? ¿El mejor de raza qué significa? ¿Cuál es el mensaje que yo te doy? Bien, perfecto. ¿Pero para qué? Eso, yo juzgo reproductores, señores. Yo estoy diciendo, este perro es el que yo recomiendo como reproductor en el día de hoy para usar, porque es el que está más cercano en el día de hoy a lo que yo interpreto del estándar. Esa es la función del juez y del mejor de raza. El mejor de raza es decir, este es señores, el reproductor que yo considero que es esto. Por eso muchos países, la gente gana la raza y se va a la casa porque no le interesa el grupo, porque le parece que es circo y lo importante es llevarse el premio de la raza o del sexo opuesto. Entonces, si es un reproductor, volvamos, si es un reproductor y yo puedo determinar que perdió el diente y lo tenía, en los genes el diente está. O sea que para el reproductor yo no lo voy a castigar porque... Si yo tengo dudas, o yo como expositor digo, pucha, el perro lo tenía bárbaro, mordió un alambrado y se voló un diente. Haces un certificado veterinario con la placa ahí, con todo el tema, y haces un certificado veterinario real y vos lo mostrás antes de que empiece la raza. Entonces, yo como juez, viene la secretaria y me dice,
señor juez, el 235 muestra certificado. Yo el 235 me olvido porque estoy juzgando, entonces dice, bueno, ahí entra el 235, me dice la secretaria, tengo el certificado. Está en mí en creerle o no, porque también puede ser certificado, puede ser, no estamos exentos de que el certificado se lo eche el hermano. Pero entonces, supongamos que uno con la experiencia puede ver si el diente está roto o algún tipo... Está en vos. Te das cuenta, porque Obvio. Sí, tal cual. Además, la alineación es distinta. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver, que pueden ser o que no pueden ser. Entonces, en esas cosas que pueden ser accidentales, como por ejemplo le falta un pedazo de cola, y vos te das cuenta que está cortada la cola, no es que la cola tiene la punta que está mal y te das cuenta que la cola es errónea y que está... Entonces, hay ese tipo de cosas que tienen que ver con accidentes. Ustedes saben que en los genes eso no va, porque fue un accidente. Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta de no descartar quizás ese perro, o sí premiarlo, o lo como sea, porque fue un accidente, no fue algo que quedó. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucho mito. Te dicen, ay, la sirvió un perro de la calle, no te sirve más la perra. Bueno, tú esa cría que no te sirve para criar, pero la volvés a criar con un perro bueno y con un perro de la misma raza y vas a tener un perrazo. O sea, no tiene nada que ver. Hay cosas que te van a decir, le pasaron la máquina y ya le arruinaron el manto para siempre. Mentira, porque el perro le va a volver a salir el manto que tenía antes y si lo trabajás va a volver a tener el mismo manto. Entonces, esas cosas son las que hacen que ustedes entren en otro nivel. Ustedes dicen, pero ¿quién es el estúpido que dice eso? Mucha gente. Entonces, y esa gente hace que otra gente que de pronto está nueva y dice, ay, chao, perdí la oportunidad de seguir y quizás esa persona es el criador que va a ser bueno dentro de 15, 20 años y no el otro. Entonces, cuidado con esas cosas. Soundness, soundness. El perro es sound. ¿Qué es sound? Ese sound sí, el Sound of Music, que soy de la novicia rebelde. No, sound. Dice, tiene sound, el perro es soundness. El sound es una expresión, por supuesto, sajona, que dice, que se refiere a características que tienen que ver con las características superlativas de la clase, pero tienen que ver con las de salud. Es un perro que se ve saludable, llamativo y que tiene todas las características y que las puede mostrar. Es un perro que no solamente tiene las características. ¿Se me durmió alguno? No, ¿no? Bueno. Si no se van al fondo a dormir. El que tiene las características y las puede mostrar y las demuestra. Es un perro sound. Vos lo ves, tiene que ver mucho con la salud. Que el perro tiene el brillo en los ojos, la trufa vos la ves lubricada, jadea pero está sano, el perro tiene una actitud, tiene un bienestar. La palabra de sound tiene que ver con healthy, tiene que ser sano. Sano no solamente física, sino mentalmente. ¿Se entiende? Tiene que ver con esto, que el perro se puede desplazar, se puede mover, que lo ves saludable, en todo sentido. Bueno, volvemos a... Están mezcladas estas, bueno, porque... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo? Bueno, ya termino. Yo cuando hablaba de líneas hoy, fíjense, hay razas en las cuales las líneas se hacen tan regionales, porque a veces las líneas las separan los continentes, el océano en realidad, y son continentales de distintos, que parecen que fueran razas diferentes. Y en tiempo, muchas razas de estas que se fueron segregando las líneas, terminaron siendo distintas razas. No es el caso del Springer, que sigue siendo lo mismo. Los europeos dicen que esto es un monstruo y los americanos dicen que esto es un monstruo. Entonces, son distintas cosas. Los más inteligentes cruzan los dos y mantienen las características buenas de uno y sacan las características buenas del otro. Un juez amigo mío hace muchos años decía, comprá la carne en Europa y poner los condimentos en Estados Unidos.
Entonces de pronto yo me guié muchas veces en mis razas en las que criaba y pude mezclar las dos líneas de los cuales saqué los mejores perros. Entonces, no se casen con una ni se casen con la otra, pero sí van a encontrar que los puristas van a decir, no, eso no es, y esto es, y los otros van a decir, no, no, esto no es, esto es. El más inteligente es el que está en el medio. ¿Está? Otra cosa que van a encontrar se llaman subtipos. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Dentro del tipo, dentro de la raza, hay distintas formas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Bull Terrier, el Bull Terrier, tiene 3 subtipos. ¿Quién tiene Bull Terrier? ¿Alguno? Bueno. Bull Terrier, la palabra dice Bull Terrier. Hay los Bull Terrier que son más rechonchos, más bajos, a veces con los codos un poco más afuera y las manos más abiertas, más cabezones, que son los más tipo Bull, que tienen que ver con el Bulldog. ¿Se entiende? Bull. Que tienen la cola a veces más enroscada, tienen la cola medio nudosa. Esos son los tipo Bull. Están los otros, ese es más tipo Bull. Después están los otros que son un poco más altos apenas, las colas están paradas, las líneas superiores en vez de ser más redondeadas son rectas, son mejores de aplomo, los aplomos son más derechos. Esos son los tipo Terrier, son más nerviosos, tienen las cabezas un poco más chicas. ¿Están mal? No, son líneas que se han hecho subtipos, ¿se entiende? Se han fijado tanto que terminan siendo subtipos. ¿Los dos son correctos? Sí, son los dos correctos. Y hay un tercer subtipo, que es el tipo dálmata, que son más altos, con menos volumen, la cola es más en cimitarra, tienen las líneas, son un poquito más longilíneos. Ustedes me dicen, pero yo estoy jugando los 3, ¿con cuál me quedo? Y ahí, chicos, depende depende de lo que vos interpretes que el estándar puede servirte más para tener un perro de esa calidad. Son dos. No, no te lo habla. Pero en realidad vos tenés 3 subtipos y vos vas a decir, yo me caso con este y los demás no, o me caso con el otro y tal. Pero existen subtipos. Existen subtipos, por ejemplo, en el perro de agua español, que es el serrano, con el costero, con el del medio campo. Son 3 formas distintas de la misma raza, con distintas proporciones leves, como esta, porque si yo no te digo nada, capaz que vos decís, y uno es más lindo y uno más feo, pero en realidad son los 3 son Bull Terrier, y los otros también. Pero según la función que tienen más una que el otro, se han cambiado las formas y son subtipos. ¿Se entendió? Bueno, Golden. Ahí vas a juzgar, cuando pasan esas cosas, juzgas más el gusto después. Claro, ahí vos tenés, chicos. Más subjetivo. Lo que más te gusta. Somos sujetos, o sea que vamos a ser subjetivos. Entonces, ahí vas a decir, bueno, a mí me gustan más, o yo me siento más cómodo, o en mi interpretación este es más correcto, porque a mí, por ejemplo, yo tengo mi posición, con eso no se las quiero decir con respecto a los Bull Terrier ni con los otros, pero bueno, yo tengo mi posición, cuáles son los que a mí me gustan y los que termino siempre eligiendo. Tengo mi por qué. Otro juez u otra persona dice, a mí me gustan estos, pero porque... Pero cuando pasa eso, yo estoy ahora mismo, tendríamos que o unificar y decir, bueno, el Bull es así, o dividir la raza. No, es como... Estamos en un proceso de cambio, es un proceso de transición. Hay muchas razas, por ejemplo, pasa con la que viene ahora, que son los Golden. Los Golden, fíjense, un perro americano con un perro europeo. Son la misma raza, con el mismo estándar. Y es blanco. Sí, son crema, claro, son Golden. Para ellos son Golden claro. Fíjense la diferencia de altura, de proporciones. Son el mismo estándar. Son distintas formas de ver el estándar. Son 2 subtipos bien definidos. Son líneas que se han encarnado y se han reproducido por a nivel genético. Eso lo van a ver en genética. Por eso no me quiero meter demasiado, pues le robo clase a Jorge. Y ustedes van a ver que los genomas terminan siendo paralelos con características muy fuertes de los dos lados.
La tendencia y el pedido es de los europeos decir hagan dos razas distintas, el golden americano y el golden europeo. Y los otros dicen no, yo quiero que el golden el que valga es este y es. En el futuro probablemente vaya a pasar, como pasó con los Akitas, que primero era el Akita Inu, después tuvo el perro japonés, que era una mezcla entre el Akita, porque el Akita mezclado con el ovejero alemán dio origen a los Akitas que nosotros conocemos americanos, y terminaron siendo en un momento, los dos convivían, eran una cosa y la otra, eran todos juntos, y eran distintos, hasta que llegó un momento que se dividieron, dijeron, esto es Akita Inu, que es el Akita japonés, y esto es el Akita americano. Hubo mucho tiempo que había algo que había en el medio, que no era ni una cosa ni la otra, y terminó separándose en uno y en otro, en dos razas diferentes. Sí, hay diferencia de tamaño, hay diferencia de porte, hay diferencia de cabezas, hay diferencia de ángulos, hay muchas diferencias. Los dos son funcionales para lo que tienen que ser. Y acordate que los perros americanos vinieron de Inglaterra. Después la selección hace que cambie. Por ejemplo, en mi raza, en el Schnauzer miniatura, para la FSI son Schnauzers, son grupo trabajo. Para Estados Unidos son Terriers. Hay diferencias sensibles en la cabeza, en la angulación delantera, en la forma de moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Yo con perros americanos, seleccionando de otra manera, puedo tener perros que compiten en Europa, acá en Argentina con la FSI, pero te pueden ganar también en Estados Unidos. Tienes que saber buscarlo. Sí. ¿Pero cuál es la que va a ser estándar? Los dos. Es amplio. Es Porque yo te digo, no, porque te dice todas las variedades, desde el golden claro hasta el oscuro. En el color ya te mataron porque es lo mismo. Entonces, ¿cómo? Ahí el showmanship suma mucho, porque son distintos. ¿Pero por qué? Porque estamos en el borde, probablemente, de la división de dos razas. Estamos ya casi en el final de la pelea, como para que en algún momento ya estén divididos. Uno salió del otro. Bueno, de los Springer lo mismo. Los Springer... Entonces el estándar de Inglaterra. El estándar siempre es del país de origen. Y después, lo que pasa es que estamos hablando de dos sistemas distintos. Uno es AKC y otro es FSI. Está bien, entonces, los dos, por ejemplo, el problema de Argentina es que no encontramos Goldens europeos, ninguno, muy pocos. Solamente encontramos Golden americanos, pero con el estándar de la FSI. Entonces hay un cortocircuito. Vino un juez de Europa y dice, esto es un monstruo. Lo descalificó todo. No, señor, dele algo. Bueno, le doy al más bonito, pero no es el funcional, te dicen ellos. Y viene un americano, le mostrás los otros y te dice, ¿y esta cosa pesada qué es? No es. Entonces, no tiene gracia. De pronto le da la raza y en el grupo lo deja último porque no le llama la atención. O sea, hay un cortocircuito. Argentina, como el sur de América, tiene un problema gravísimo. Criamos con perros americanos con estándares de la FSI. Hay un cortocircuito que nos lleva a nosotros en determinadas razas, ahora te doy, que nos lleva a veces a no saber para dónde agarrar. Vos me preguntás también que en el boxer hay una diferencia grande. Sí, los boxers alemanes son distintos a los boxers americanos. Los Doberman son bien distintos, pero el boxer cambia muchísimo. Son razas, si bien es menos diferente a esto, los cambios son sustanciales. Es más, los boxers ingleses son distintos a los boxers alemanes, y son distintos a los boxers australianos, y son distintos a los boxers americanos. Son todas formas distintas, son todas líneas distintas de boxer, pero no llegan a ser subtipos. No. Entonces el verdadero criterio de selección se da en las nacionales. En este caso, en el nacional de Golden, que se ven todos los tipos, ahí es donde uno toma el mayor. Ese momento según el juez que le toque, porque por ejemplo, si vos vas a una nacional o una monográfica en España del Golden, vas a encontrar el 95% de esto. Y vas a encontrar actualmente algunos que tienen la cabeza un poco más abierta, la mezcla de las dos cosas. Porque si vos mezclas las dos cosas, lográs tener un perro medio que cumple con las dos cosas y que es absolutamente funcional. Porque juntás el frente de uno, la cara del otro, con el showmanship de esto, con el color, con el movimiento, con el balance, y ahí lográs lo que vos tenés que buscar. Pero es muy poca la gente que tiene la capacidad de hacer eso. Pasa con los Rottweiler alemanes con los Rottweiler americanos. Los ovejeros alemanes y los ovejeros alemanes americanos. O sea, son cosas distintas.
Claro, bueno, y ahora los serbios. Claro, Entonces, los americanos ya son alemanes. sí, Los bueno, otros son- ahora son los serbios contra el resto del mundo. Entonces, fíjense cómo puede ser amplio el criterio y a veces tan cercano. Acá está lo que hablaba de las Akitas, una Akita Inu con una Akita ya perro japonés o perro Akita americano y algo en el medio que tiene que ver con una cosa y la otra. Es una mezcla que no es ni chicha ni limonada. Tiene que ver, por ejemplo, con los maremanos o con los perros pastores del Cáucaso, con el Cubax, que hay mucha gente que los confunde y muchas veces pone uno con otro. Pone uno por otro, le parece más lindo uno y le termina dando la raza a una cosa que no es ni parecida a una a la otra. Pasa también con los movimientos, esto tipicidad. Y otra cosa que quiero, antes de que terminemos, hablar de hipertipo. También hay razas en que, para concluir el tema tipo, como hablamos de tipicidades faltantes o erróneas, también está el hipertipo. ¿Por qué hablo del hipertipo? Porque hipertipo es una palabra que ustedes van a escuchar mucho y es muy actual el concepto de hipertipo. ¿Qué es hipertipo? Es exacerbación del tipo. Por ejemplo, acá, extremo, que es lo que nosotros no queremos, no existe más lo extremo, no es cuanto más mejor. ¿Se entiende? Entonces, si un Shar-Pei tiene que tener esta cantidad de arrugas y esta cantidad de piel, esto no está mejor, esto es un hipertipo, ya es una cosa que exagera. Por ejemplo, si tengo un bulldog, no tiene que tener una cabeza enorme y estar lleno de arrugas porque no eso es un hipertipo. Si tenemos un mastín napolitano, no tiene que tener un faldón de piel que le llegue al piso, como pasa con los Basset. Entonces, hay cosas que no pueden ser, son antifuncionales y que son exageradas. Sí. No, esto no tiene que ver, esto va a terminar siendo peor con el tiempo, no se va a estirar. Profesor, disculpe, ¿y eso es motivo de descalificación? Sí, absolutamente. No es descalificable, porque no es funcional. Es absolutamente por eso, porque no es saludable, porque esto trae como consecuencia entropión, ectropión, no puede respirar. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, tenés una raza que es muy popular como el bulldog francés. El bulldog francés, cuando es un hipertipo, se empieza a arrugar, la cara es absolutamente arrugada, o exageración de la línea superior, o hay un montón de cosas que tienen que ver, o extremadamente cortos. Hay cosas que tampoco tienen que ser extremadamente largos, o sea, hay una proporción. Entonces, en ese hipertipo, empieza a dejar de ser saludable y tiene que dejar de ser agradable a la vista, y es penable o descalificable en muchos casos. ¿Se entiende? O sea, ustedes van a encontrar... ¿Por qué lo dije? Porque hay muchos estándares nuevos que dicen no tendiendo al hipertipo. Y vos decís, ¿qué es esto? Entonces, guarda con eso porque puede ser importante que lo sepan. Bueno, esto no... Yo lo voy a dar esto porque a mí me gusta dar esto, pero lo voy a hacer rápido. Hay una clasificación, muchas clasificaciones de perros, hay muchas clasificaciones de los perros, y esta es importante que yo la quiero dar porque les va a aparecer muchas veces en los estándares. Hay un señor francés, Mion, que clasifica las razas caninas en estas 4 grupos: lupoides, bracoides, molosoides y graioides. Vamos a decir, ¿y esto? Bueno, él hace esta clasificación en base a las cabezas. Las cabezas lupoides son cabezas triangulares, alargadas, parecidas a la del lobo, lupo, lobo. Como por ejemplo, no sé, un pastor belga, un collie, son lupoides, tiene forma de lobo. Bracoides, bueno, los labios son apretados, o sea, no tiene ninguna, la piel es bien pegada a la cabeza, no tienen las comisuras de los labios hacia abajo, nada, los lupoides son bien secos. Los bracoides, por en cambio, tienen los stops un poco más marcados, el volumen es un poco más, son prismáticas las cabezas, no son tan triangulares, piramidales, sino que son prismáticas, los stops son un poco más marcados, pueden tener los labios más largos, tipo los bracos, en realidad bracoides por braco. Los molosoides son los típicos molosos que tienen gran volumen de cabeza, tienen arrugas, los ojos son frontales, los labios pueden ser largos. Son perros normalmente
que tienen mucho volumen para el tamaño que tienen, porque yo te digo molosoide y un pug es molosoide, no significa que tiene que ser grande. Un pug, que es un perro chico, o un bulldog francés, que es un perro chico, tiene que ser molosoide, tiene que tener mucho en poquito. ¿Se entiende eso? Y los graioides, que son los que tienen cabeza tipo flecha, como los galgos, que son cabezas muy alargadas, con orejas hacia atrás para la velocidad, los ojos son subfrontales o laterales para cortar el viento, y lo van a encontrar, son perros normalmente, casi todos son todos galgos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo pongo? Pues ustedes van a encontrar muchas veces la palabra molosoide y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Bueno, es esto. O va a decir tipo graioide. Decís, ¿qué? Bueno, significa esto. Gerardo me lo explicó en la primera clase. ¿Qué es? Lupoide, bracoide, molosoide y graioide. ¿Lo repetimos todos? Lupoides, bracoides, molosoides y graioides. Bien. La letra con sangre entra, dicen. Bueno, a su vez, cada uno, que esto no lo quiero que lo sepan, si lo quieren estudiar, lo buscan en internet, los divide a cada uno en grandes, medianos, pequeños y enanos. O sea, más de 65 o 40. Yo sé que a ustedes les encanta estudiarse de memoria los números. Conmigo no sirven de nada. De nada, porque ni yo tampoco lo sé. Lupoides, bueno, los molosoides, bracoides, graioides. Bueno, acá están con las 4. Esto es... ¿Qué es? Ya tienen un 5. Bien, fíjense, estas últimas las puse para que vean lo que es la funcionalidad y terminamos. Fíjense cómo la función de un perro que tiene, como los podencos, que tienen que saltar para cazar, hace que la estructura sea, en el momento del movimiento, sea funcional a esto. Porque decir, ¿por qué se mueve así este perro? ¿Por qué tiene que moverse levantando la mano? Porque tiene un movimiento específico. Los podencos tienen un movimiento específico. ¿Por qué tiene que moverse así? Qué raro, porque no es un perro que... No, pues es un perro que salta. Entonces tiene que tener ese tipo de movimiento, esta función que hace que el perro salte para ver dónde está la presa y cazarla, o saltar los alambrados, saltar los escollos, hace que después cuando el perro trote se mueva de una forma específica. ¿Se entiende? No es por nada en especial. Dos razas que me tocan de cerca, la diferencia entre un Westie y un Kern en proporciones, en formas de cabeza y la gente dice, pero ¿por qué uno tiene que ser más largo y el otro tiene que ser más corto? Y si en realidad funcionalmente y originalmente eran lo mismo, después se dividieron en dos razas distintas, porque uno, como el Kern, trabaja en las piedras, cazando entre las piedras, o parado en dos patas para poder ver. Entonces necesita ser largo porque parado así es más alto. Trabaja entre las piedras, sacando limañas de entre las piedras, o en las playas, o en los lugares donde tiene que trabajar y tiene que poderse girar. Entonces el perro es más largo. Pero en el cambio un Westie tiene que ser corto porque tiene que meterse dentro de una cueva y no puede ser muy largo porque para tirarlo después para sacar la presa, porque el perro muerde y el cazador lo agarra de la cola y los tira, entonces no puede ser tampoco un perro demasiado largo porque no termina nunca de sacar y la cola tiene que ser gruesa para poderlo, no quedarte con la cola en la mano. Entonces que salga al perro y la limaña agarrada de la boca. Entonces todo ese tipo de cosas hace que la funcionalidad haga al tipo. El tipo funcional tiene que ver con la diferencia entre un animal que tiene que ventear la forma de la cabeza de un perro que tiene que estar oliendo el aire, es distinta porque los hocicos van hacia arriba, las trufas son paralelas, los hocicos son paralelos a las cabezas, a los cráneos, y tiene ese tipo de función con la diferencia que tiene con un perro de rastro que tiene toda la nariz hacia abajo, todo el hocico hacia abajo para poder oler el piso. Eso es lo que se llama tipo funcional. De hoy lo único que queda en la función es que el tipo es el estándar, la función hace al estándar. Las líneas son diferentes entre ellas, pero todas responden al estándar. Ningún criador puede determinar que su línea es la típica solamente si no responde al estándar. O sea, no hay un tipo de un estándar de criador. El estándar es uno solo, el de la FCI, y ustedes son los que deben velar porque esas razas sigan en ese estado y no puedan moverse y sean saludables y no puedan moverse de lo que está establecido. Bueno, buenas noches.